Todos bienvenidos aquí a Lanuza, presidente Isaac, alcaldes, diputados, compañeros, consejero, de Medio Ambiente. Estamos aquí en un momento que es clave. Mirad, yo voy a hacer un pequeño resumen histórico de por qué yo me presenté a la política local. En el año 1980 o así, el alcalde de Sallent de Gállego abrió las compuertas del pantano de Lanuza para que la cota del pantano no subiese hasta la mitad del pueblo. En el año 1978, todos los vecinos de Lanuza tuvieron que abandonar su pueblo, sus raíces, su historia. Y aquí debajo de estas aguas está muchas generaciones, mucho esfuerzo y, en definitiva, pues bueno, han pasado los años, nos hemos acostumbrado a vivir con esta nueva vida, una vida de turismo diferente a la que teníamos. Lo que no podemos permitir ahora y lo que venimos a reivindicar aquí, a decir un no rotundo, lo que diga el Gobierno de Aragón, la Diputación Provincial, está claro, es un no, pero nosotros utilizaremos las medidas que estén a nuestro alcance como población para que las placas fotovoltaicas no se pongan en el pantano de Lanuza. Como os he dicho, aquí está nuestro origen, nuestra tierra, todo está debajo del agua. Hemos tenido que reinventarnos, nos hemos tenido que ir a vivir a otros sitios. Mucha de la gente que está en Lanuza, con gran esfuerzo, ha reconstruido este pueblo. Este pantano se hizo para dar agua a los pueblos de abajo, para posibilitar el regadío, pero también hemos de pensar que vivimos en una zona turística. En la parte posterior hay un embarcadero, turismo activo, vida, por lo tanto para el pantano, este es un pantano de 17 hectómetros cúbicos que prácticamente la mitad del año está prácticamente vacío, por lo tanto lo que no queremos ya es que se especule más con nuestro territorio. Por lo tanto, desde luego, como os he dicho, nos opondremos a cualquier instalación de placa fotovoltaica que solo va a redundar en beneficio de los mismos, porque Sallent de Gállego en su municipio tiene seis embalses. Veis ahí las líneas de evacuación. Creo que estamos ya suficientemente explotados por las grandes hidroeléctricas como para que tener que hipotecar de alguna forma la vida de mucha gente de aquí, la imagen de nuestro territorio, el propio festival que tenemos a nuestras espaldas, Pirineo Sur, durante 31 años, que viene dando ya pues más vida si cabe a este Valle de Tena. Por lo tanto, quiero ceder ya la palabra a Isaac Claver, presidente de la Diputación Provincial. Esto ya lo debatimos en la Diputación, salió con nuestro voto exclusivamente el no, y a mí me habría gustado que los concejales socialistas del Ayuntamiento de Sallent que se prestan de defender el territorio hubieran estado aquí con nosotros defendiendo el territorio. Gracias a todos. La verdad es que me alegra de ver tanta gente que reivindica pues el que podamos vivir de una manera digna, sin tantas especulaciones como las que ha habido hasta ahora, y pudiendo defender este territorio que es el nuestro. Gracias, y presidente, tienes la palabra. Muy bien, Boli. Muchas gracias, alcalde. Muy buenos días a todas las autoridades que nos acompañan, especialmente consejero de Turismo y Medio Ambiente, consejero Manuel Blasco, muchísimas gracias. Y, por supuesto, presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, muchísimas gracias, no solo por preocuparte, sino por ocuparte siempre de la provincia de Huesca, y hoy, y en este caso muy importante, por preservar los recursos naturales tan importantes que tenemos. Y es que hoy estamos aquí para decir alto y claro que no queremos aberraciones en nuestro territorio. La instalación de placas fotovoltaicas flotantes en embalses como el que tenemos aquí de Lanuza, pero también en Búbal, en Mediano, en El Grado, en La Sotonera, en San Salvador, en tantos y tantos embalses de la provincia de Huesca, sería una aberración. Sería atentar contra los recursos magníficos que tenemos en nuestra provincia, un patrimonio natural y un paisaje espectacular. Y por eso, desde la Diputación, el pasado 4 de julio, rechazamos con el voto únicamente del Partido Popular el Real Decreto Ley 6/2022. Le dijimos alto y claro a la ministra Ribera que no, que en nuestro territorio no se juega con el turismo, no se juega con el trabajo de los cientos de pymes, de autónomos que día a día dan lo mejor de sí mismo para, como por ejemplo aquí en el embalse de Lanuza, si hablamos con el propietario del embarcadero, realiza un trabajo diario y recibe a cientos de turistas, y el hecho de instalar placas solares fotovoltaicas atentaría contra su día a día, contra su trabajo, contra lo que le da de comer, contra su pan. Por eso las placas solares fotovoltaicas
placas fotovoltaicas flotantes en nuestra tierra atentarían contra nuestra provincia, contra el día a día y contra la vida de cientos de vecinos. Y es que a alguien se le ocurre, a alguien se imagina que en las playas de Salou o de Cambrils se instalen placas solares, que se hormigone en las playas del Cantábrico o de la Costa del Sol en Andalucía. No. Por eso nosotros tampoco queremos que se atente contra un destino turístico de primer orden como es el Alto Aragón, contra un destino y una provincia que ha sido reconocida a nivel europeo como un referente en deportes de aventura. Por eso lo tenemos claro y este frente común desde los ayuntamientos, desde el Gobierno de Aragón y por supuesto desde la Diputación Provincial va a alzar la voz siempre para defender a su territorio. Y además desde la Diputación asesoraremos jurídica y técnicamente a todos los ayuntamientos que se vean afectados o en perjuicio de cualquier posible riesgo de instalación de placas solares flotantes. Así que muchísimas gracias, presidente. Finalizo como he empezado. Gracias por ocuparte y por preocuparte siempre de nuestro territorio y de que entre todos, desde las administraciones locales, comarcales, provincial y Gobierno de Aragón, vamos a velar por lo mejor para nuestra tierra. Y en este caso, este Real Decreto Ley 6/2022 no es ni mucho menos una solución para nuestro territorio. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, muy buenos días a los medios de comunicación, como siempre, presidente de la Diputación Provincial, consejero de Medio Ambiente, alcalde de Sallent, alcaldes de otros municipios del Valle de Tena. Muchas gracias a todos por acompañarnos en esta mañana, en esta importante rueda de prensa en el que vamos a reivindicar lo que creemos que es justo para el territorio. El pasado 9 de julio de 2024, el Consejo de Ministros aprueba un Real Decreto que regula la instalación de placas fotovoltaicas flotantes en embalses. En nuestra comunidad, 14 embalses se verían afectados por esta regulación. Moneva, El Val, Cueva, Foradada, Lechago, Gallipuén, Tranquera, Sotonera, El Grado, Monte Aragón, Ardisa, La Estanca, San Salvador, Búbal y este maravilloso con música del festival de fondo, embalse de Lanuza en el que hoy nos encontramos. En Aragón lo tenemos claro, ni queremos placas fotovoltaicas flotantes sobre las aguas de nuestros embalses, ni además estamos dispuestos a dejarla que las instalen sin movernos, quedándonos quietos, sin decir que creemos sinceramente que es una injusticia. No entendemos que la ministra que se llama de Transición Ecológica y de Reto Demográfico, Teresa Rivera, esté apostando por estas placas fotovoltaicas, porque eso pone de relevancia algo extraordinariamente grave, en mi opinión, y es que desconoce la idiosincrasia de este valle, desconoce lo que aquí ocurre, desconoce los problemas diarios que tiene este territorio y las consecuencias que la instalación de esas placas traerían. Por ello, hoy no puedo más que anunciar que estamos trabajando en una normativa en el Gobierno de Aragón para que se restrinja la instalación de estas placas fotovoltaicas en nuestros embalses. Unas restricciones que queremos que formen parte del Plan Energético de Aragón. ¿Alguien imagina este idílico paisaje en pleno Valle de Tena, lleno de placas fotovoltaicas flotantes y convertido en una mancha negra? ¿Alguien en su sano juicio estaría dispuesto a autorizar una aberración como esa? Es evidente que los habitantes del territorio no lo van a querer, que los ayuntamientos me consta que van a trabajar también para que eso no ocurra, lo hará la Diputación Provincial y también lo va a hacer el Gobierno de Aragón. Nuestra comunidad autónoma tiene aproximadamente el 10% del territorio de toda España. El 10% del territorio hace que sea inviable, que no tenga sentido que esas placas se tengan que instalar en los embalses en lugar de instalarse en cualquier otro lugar del territorio. Los embalses, este embalse como Lanuza, constituyen
parte esencial del patrimonio paisajístico, del patrimonio cultural de nuestra tierra. Pero también son una fuente especialmente importante de actividad cultural, de actividad turística, de actividad económica y deportiva. Y por lo tanto son el desarrollo económico fundamental de esta tierra. No hay más que ver las actividades deportivas que se desarrollan en este pantano, desde las piraguas a los hidropedales, el paddle surf, windsurf o barcos de velas, entre otras muchas. O como teníamos la oportunidad ahora de oír las pruebas de sonido del Festival Pirineo Sur, que la verdad es que no solamente se ha convertido en una referencia nacional, sino que también lo es una referencia internacional que cada año atrae a miles de visitantes, a miles de amantes de la música, pero también del espectacular patrimonio, del espectacular paisaje del que se puede disfrutar en los Pirineos. Además, los embalses tienen un papel fundamental para los regantes, quienes deben tener garantizado que el 100% del agua que almacenan estos embalses tengan como uso prioritario el riego. Algo que no va a quedar garantizado si se autoriza la instalación de esas placas hasta en un 15% de lo que es la lámina de agua de estos embalses. Por lo tanto, esta medida del Gobierno de Aragón tiene un impacto medioambiental negativo. Tiene una nociva afección para el desarrollo económico, para el desarrollo turístico, cultural de nuestra comunidad y un importante perjuicio para aquellos que utilizan el agua para regar. Que nadie entienda que la oposición a estas placas fotovoltaicas es la oposición del territorio a las energías renovables. En Aragón hay mucha energía renovable y queremos que haya energía renovable. Pero Aragón, que es la cuarta comunidad autónoma con mayor generación de energía renovable en la actualidad, aproximadamente el 13,5% del total nacional, solo por detrás de Castilla, León, de Castilla-La Mancha y de Andalucía. Y además somos la segunda comunidad autónoma con un mayor cuota de producción de energía renovable. El 82% de la energía renovable que se produce en nuestra comunidad es el 82% de la energía que se produce en Aragón es de origen renovable. Solo hay una comunidad autónoma que nos supera, Castilla-León, donde se produce el 89%. Si lo midiéramos en términos de kilómetros, seríamos la segunda. Si lo midiéramos en términos de habitantes, seríamos la primera comunidad autónoma que sabe de la importancia de producir energía renovable, de producir energía limpia para el impacto que tiene también en nuestras industrias. Estas cifras la verdad es que son espectaculares. Estas cifras están permitiendo que fundamentalmente la industria electrointensiva, la industria que mayor cantidad de energía consume, está apostando por nuestra comunidad autónoma. Y el ejemplo más evidente lo tenemos en los centros de datos, en el ecosistema tecnológico que a partir de la llegada de esos centros de datos y de inversiones milmillonarias se están realizando en nuestra comunidad. Pero nuestra aspiración como Gobierno de Aragón es seguir incrementando esas cifras de producción de energía renovable para seguir atrayendo inversiones, para seguir generando riqueza en nuestro territorio. Algo que creemos va a beneficiar a todos y a cada uno de los aragoneses. Pero una cosa es que Aragón quiera producir energía renovable, una cosa es que Aragón sepa de la importancia en el nuevo futuro de la descarbonización de nuestra economía y de la electrificación de la economía, pero de lo que no estamos dispuestos ni en el territorio ni por supuesto en el Gobierno de Aragón es a que la energía renovable se produzca en cualquier sitio o se produzca a cualquier precio. No tiene ningún sentido que desde el Ministerio, en embalses como el de la Nuza, se quiera instalar hasta el 15% de la superficie total del embalse con esas placas fotovoltaicas flotantes.
Por ello, y como ya adelantaba, estamos trabajando en esa normativa, en una normativa que restrinja esa instalación de placas fotovoltaicas en nuestros embalses. Y lo hacemos recogiendo el testigo de las Cortes de Aragón. Esto se ha votado en las Cortes de Aragón el pasado mes de junio y en las Cortes de forma unánime. Todas las formaciones políticas instaron al Gobierno de Aragón a que no se autorizara esta instalación de paneles fotovoltaicos, de paneles solares sobre el agua de nuestros embalses. Esperamos, por tanto, que todos los partidos de la comunidad autónoma se sumen a esta iniciativa y la normativa que impulse el Gobierno de Aragón también cuente con el respaldo unánime de todas las formaciones políticas. Creo que es importante que se dejen de lado los intereses partidistas, que se dejen los intereses políticos en un lado y que nos pongamos a defender el territorio. Y hoy defender el territorio en el Pirineo, defender el territorio en aquellos emplazamientos en los que hay un embalse, es decir, no a la instalación de esas placas fotovoltaicas. Por eso hoy distintos municipios del Pirineo, la Diputación Provincial y por supuesto el Gobierno de Aragón estamos aquí. Decir no a la instalación de placas fotovoltaicas es importantísimo. Y dentro de esa misma idea, queremos que el Gobierno de España escuche esta reivindicación, como otras muchas que tenemos desde Aragón. En estos días se cumplen el primer año de gobierno de la nueva etapa en este Gobierno de Aragón. Y en este primer año hemos pedido al Gobierno de España que nos escuche en repetidas ocasiones. Le estamos pidiendo que nos escuche ahora para no instalar esas placas fotovoltaicas, pero también le hemos pedido que nos escuche para importantísimos problemas que afectan a la comunidad autónoma, como es el sistema de financiación a través del cual se pagan nuestros servicios públicos, los problemas que puede generar la inmigración descontrolada en España y en nuestra comunidad autónoma, o la necesidad de que haya una mayor implicación por parte del Gobierno de España en todo lo que se refiere a la necesidad de tener un mayor número de enfermeras y de médicos en la comunidad autónoma de Aragón. Para tratar los problemas de nuestra comunidad autónoma, hace muchos meses que pedimos al presidente del Gobierno de España que convocara una conferencia de presidentes. Creo sinceramente que no es de recibo que el presidente de Aragón, que quien representa a los aragoneses, lleve un año pidiéndole una reunión a Pedro Sánchez y Pedro Sánchez todavía no se haya dignado a recibir al presidente de Aragón. No he tenido la oportunidad de hablar con el presidente del Gobierno de España de forma directa. Y a pesar de que hay un reglamento que obliga a que se convoquen dos conferencias de presidentes, al menos, dos conferencias al menos cada año, a pesar de que más de 10 presidentes de comunidades autónomas hemos pedido la convocatoria de esa conferencia de presidentes para tratar temas relevantes para los aragoneses y los españoles, el presidente del Gobierno ha desoído la petición. Creo que ha llegado el momento de que reclamemos jurídicamente, que reclamemos judicialmente lo que es un derecho, y es que se convoque la conferencia de presidentes para tratar todos los asuntos que afectan a los aragoneses y que afectan a los españoles. Creo que ha llegado el momento de que Pedro Sánchez no solamente se ocupe de sus problemas personales, también se ocupe de los problemas de los aragoneses y de los problemas de los españoles, y que convoque una conferencia de presidentes en las que podamos hablar cara a cara de los problemas que realmente preocupan a los aragoneses en el día a día, de lo que tiene que ver con la energía, pero también de lo que tiene que ver con el sistema de financiación que de forma privilegiada se está planteando, se está negociando con una comunidad autónoma como Cataluña y que perjudicaría los servicios públicos de nuestra comunidad, que perjudicaría la financiación a través de la cual pagamos la sanidad, a través de la cual pagamos la educación, a través de la cual pagamos las políticas sociales que se hacen en la comunidad autónoma. Por eso hoy es un día importante y esta es una rueda de prensa importante, porque queremos
decirle al Gobierno de España lo que les interesa a los aragoneses. Queremos decirle al Gobierno de España que no estamos dispuestos a que esas placas fotovoltaicas flotantes se instalen en los embalses de Aragón, porque serían extraordinariamente perjudiciales para las personas que viven del turismo, para las personas que viven en los municipios de alrededor. Pero también queremos decirle que más de un año desde que se convocaron las elecciones, los presidentes de las comunidades autónomas, el presidente de la Comunidad Autónoma de Aragón, tiene que tener la oportunidad de decirle directamente al presidente del Gobierno los problemas que tenemos y que queremos que el Gobierno de España aporte soluciones a todos estos problemas. Reitero el agradecimiento a todos los alcaldes, al presidente de la Diputación Provincial y a todos los vecinos que han querido venir a acompañarnos en algo en lo que nosotros vamos a trabajar duro. Vamos a poner a todos los servicios jurídicos de la comunidad autónoma para que esa normativa vea la luz lo antes posible y para que esas placas que hoy significan una amenaza para todos nosotros se conviertan en un mal sueño que ha pasado y que el Gobierno de España reflexione en esta como en otras tantas cuestiones. Así que muchísimas gracias. Sí, en cuanto a la normativa que anunciaba para restringir estas instalaciones, ¿qué tipo de normativa estamos hablando? ¿Entra en conflicto con lo que es el Real Decreto Ley? ¿Cómo funcionará en ese sentido? ¿Y si restringirá en todos los embalses, solo en algunos determinados? Bueno, el conflicto es el que nos ha creado el Gobierno de España, porque aquí no había ningún conflicto. Es decir, aquí lo que había era una actividad ciudadana, una actividad turística, una actividad deportiva, una actividad que significa muchísimo para todos los habitantes de, en este caso, el Valle de Tena. Por lo tanto, lo que queremos es que la normativa de paisajes que compete a la comunidad autónoma impida que esas placas fotovoltaicas se instalen en los embalses de Aragón. Porque conocer Aragón significa saber que en Aragón hacemos una aportación esencial en España a la generación de energía renovable. En Aragón producimos energía renovable, eólica y fotovoltaica en otras muchas zonas de nuestra comunidad autónoma para que tengamos que malaprovechar, para que tengamos que estropear los embalses y los paisajes que tiene nuestra comunidad autónoma con esa instalación. Y por lo tanto, a través de las competencias del Gobierno de Aragón en la regulación de los paisajes, queremos que se prohíba la instalación de esas placas fotovoltaicas. ¿Alguna cuestión más? Ya. En cuanto a Antonio, el alcalde, hablabas de tomar... Antonio... Ay, perdón, Jesús. Sí. Boli para los amigos. Que hablabas de tomar posibles medidas si se instalan esas placas. ¿Qué es lo que se puede hacer desde los ayuntamientos? Bueno, se puede hacer recogida de firmas, se pueden hacer muchas cosas. Se puede pensar un poco sobre todo que tenemos que vivir, como decía, las aberraciones estas se le ocurre a gente que desconoce totalmente el territorio. Por lo tanto, igual que somos muy exigimos una educación de calidad, exigimos una sanidad de calidad, como no puede ser de otra forma, los pueblos también nos merecemos que este hándicap que es tener un pantano, que ya lo hemos sufrido toda la zona, posicionarnos para que con recogida de firmas o como tengamos que hacer, tenemos el apoyo de la Diputación Provincial para ir para tener los gabinetes jurídicos que necesitemos, pero que es algo más que toca la fibra. Al final, como os decía, 6 presas en el término municipal. Canales de evacuación, o sea, pilonas de evacuación, entonces tenemos que pensar que nosotros hemos aportado ya mucho más de lo que nos tocaba. Aragón, Sallén concretamente, ha aportado mucho más de lo que nos tocaba. Los 14 pantanos que se verían afectados, los de la provincia de Huesca, como ha enumerado también el presidente, no podemos quedarnos con los brazos cruzados porque nos hemos tenido que reinventar. Todo esto es fruto del trabajo de los antiguos vecinos de Lanuza, con el esfuerzo, muchas veces sin recursos. Hay que pensar también lo que os decía antes, esta lámina que se cubriría con un 20% con las placas fotovoltaicas, esta lámina de 17 hectómetros cúbicos, el 90% del año está vacía. Lo único que la mantiene llena es Pirineo Sur, mes de julio y agosto, en torno a
Si hay sequía, quizá menos. Entonces, vamos a plantearnos que aquí hay gente que está viviendo del turismo activo en este pantano, y que hay otra gente que ha pagado fortunas por recuperar lo que era suyo. El esfuerzo de ellos trajo este pueblo. El esfuerzo económico que ha habido que hacer con la parte que se ha revertido posteriormente a la Confederación, estoy hablando de zonas rústicas que los propietarios, los antiguos propietarios, han pagado 240 euros el metro cuadrado. Esa ruina de ahí vale 90.000 euros. Daros cuenta si al final no hemos hecho ya un pago suficientemente grande como para tener que venir el Gobierno de España a decirnos: aquí vais a montar, lo que yo determine lo explotará quien yo determine, y el territorio verá absolutamente 0 euros. En el año 1946 se otorgó la primera concesión administrativa a IASA, 99 años de concesión. Algunas, como la de Panticosa, que está aquí, han caducado, y seguimos esperando que esas explotaciones puedan revertir en el territorio. Y el concepto de territorio aquí es importante. En Huesca hay 202 municipios, pero donde se genera esta electricidad es en el municipio que ha sufrido esto. En toda esta familia que tiene enterrados sus vecinos debajo del agua. No aquí concretamente, pero sí el cementerio de Sallent está debajo del agua. Por lo tanto, el peaje que hemos pagado ya es suficientemente grande. Me extiendo, pero lo que os digo: Antonio Sancho García, alcalde de Sallent de Gállego, cuando subieron la presa, abrió las compuertas. Yo tenía entonces 15 años, nos rodeó la Guardia Civil, hubo un juicio. Señor alcalde, le preguntaba su señoría, ¿usted está arrepentido? Se levantó y dijo: no, lo haría 1 y 1000 veces más. Por lo tanto, yo creo que no hay que llegar a esos extremos, desde luego. La verdad es que había un botón rojo y sacaba un chorro inmenso. Me decía: Jesús, mira qué chorro sale. Pero luego firmaron con Eugenio Nadal una cuota 1.275,5, que es la que hoy está vigente, la que posibilita que todo este pantano, todo este pueblo reviva, que sus vecinos puedan vivir aquí con unas ciertas garantías, y no podemos permitirnos que un decretazo, porque un decretazo con total desconocimiento de lo que es el territorio, arruine todo el esfuerzo que muchos han hecho para poder revivir en esta zona. Muy bien. ¿Ya? ¿Más? ¿Otra quieres? ¿No quieres? ¿Solo quieres tú? Nada, simplemente la última, también en términos jurídicos, para la conferencia de presidentes, ¿cómo se va a reclamar simplemente jurídicamente ese...? Sí, en lo que estamos trabajando es en la interposición de un recurso contencioso administrativo. Hay un reglamento de... ¿Qué susto me habéis dado? Hay un reglamento que regula la conferencia de presidentes, como les decía, que establece la obligatoriedad de que 2 veces al año se produzca una conferencia de presidentes, o que si hay 10 presidentes de comunidades autónomas que solicitan esa conferencia de presidentes, el Gobierno tiene la obligación de convocarla. Llevamos muchos meses sin que esa convocatoria se haya establecido, y transcurridos los plazos en los que la inacción del Gobierno permite que interpongamos un recurso, ha llegado la hora de que el presidente del Gobierno nos escuche, le guste o no le guste, y si no está dispuesto a cumplir los reglamentos que le obligan a convocar esa conferencia de presidentes, queremos confiar en que sea un recurso contencioso administrativo, y por lo tanto que sean los jueces los que le obliguen a tener que escuchar a los presidentes de comunidades autónomas, a escuchar al presidente de Aragón de todos los problemas que tenemos en nuestra tierra. ¿No hay más preguntas? Muy bien, muchas gracias.